Ya, seguridad aquí. Muy buenas noches, estimado auditorio, nuevamente en nuestro programa de Tu Espacio que transmitimos todos los lunes de 8 a 9 de la noche. Y bueno, este día tenemos en la línea Hola, ¿qué tal? Tenemos en la línea a Carlos Medina, él es presidente de la Cámara Nacional de la Industria, Desarrollo y Promoción de Vivienda, Canadevi Nacional. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches, Saúl, y a todo el equipo, muchas gracias por tener esta oportunidad de platicar con todos ustedes y con toda su audiencia. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Y bueno, Carlos. y antes de empezar con Carlos, me gustaría presentar a Rafael Berumen, quien viene de Colliers International, sí, que nos acompaña. En un momento también platicaremos con Carlos. Bueno, pues, mi estimado Federico, muy buenas noches. Héctor. Saúl, buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo Héctor. estamos? Rafael, muy buenas noches. Y bueno, pues entonces empezamos la plática con Carlos, ¿no? Gracias, Carlos. Bueno, en los últimos días, en las últimas semanas, el país ha sido azotado por una serie de acontecimientos naturales que, bueno, han puesto prácticamente de cabeza a este país en muchos ámbitos y en Canadevi Nacional han levantado la mano para apoyar a los damnificados. Concretamente, Carlos, ¿qué es lo que están haciendo ustedes desde su trinchera como desarrolladores de vivienda? Gracias. Pues bien, Saúl, me gustaría comentar que pues desde el 7 de septiembre que se da el primer sismo en la zona, sobre todo de Oaxaca y Chiapas, que si bien afectó los estados, estos dos fueron los que pues más golpeados se vieron. Desde la misma noche y al día siguiente, a través de nuestras delegaciones, estuvimos haciendo recorridos como Cámara, viendo cómo apoyar, viendo cómo ayudar en la zona del Istmo sobre todo. Hemos estado apoyando a través de las autoridades también en hacer los censos, en estar presentes, en llevar personal para poder estar cerca en los trabajos, pues tanto en un momento dado de rescate como en los de retiro de escombros. Pero bueno, ya para el siguiente sismo, el sismo del día 19 en la Ciudad de México, que pues entonces impacta también a Puebla, a Estado de México y a Morelos, a Jujutla específicamente, que queda devastada. A través de nuestras delegaciones, de una manera ordenada, se empezaron a hacer grupos de trabajo para empezar las labores también de rescate, también de remoción, con personal, con maquinaria, y que es un reconocimiento también a nuestros desarrolladores, que todas estas zonas que estuvieron apoyando, y también de las demás delegaciones que estuvieron mandando ayuda, más allá de víveres que también se dieron, herramientas, maquinaria, para poder apoyar a estas labores importantes de las primeras horas para pues, sumarse a estas labores de rescate, pero también continuando en las zonas devastadas, en la remoción. Y por supuesto, pues ahora ya teniendo más datos, ya pasando unos días y que las labores de rescate van terminando, empezar el trabajo de reconstrucción que las autoridades han anunciado y que nosotros como Cámara hemos estado pues también muy presentes en todas las reuniones de trabajo que han habido, tanto con las entidades públicas como también con las privadas. Nosotros somos parte de la CONCAMIN, de la Confederación de Cámaras Industriales, y también del CCE, y por eso estamos sumados y pues por supuesto aportando al famoso fideicomiso Fuerza México, que es un fideicomiso totalmente empresarial, totalmente privado. Nace el día siguiente de este sismo, una reunión que se dio en la Ciudad de México con parte de todo el sector empresarial, para poder ver opciones de cómo apoyar de la mejor manera en los temas de reconstrucción. Hemos estado, por ejemplo, la semana pasada acompañamos al señor presidente a Los Pinos en la reunión que hubo, en donde se hizo una presentación de todos los resultados y los recursos que van a ser necesarios para este gran trabajo que se va a hacer. Nosotros, pues, nuestra especialidad es el tema de vivienda. Ahí también se presentaron otros esquemas para el tema de las escuelas, el tema de los centros de culto y cultura. Pero nosotros estamos muy sumados a estas más de 110,000 viviendas que quedaron afectadas, tanto en Oaxaca como en Chiapas, así como lo que se ha ido sumando en los demás estados que se dieron después del día 19, específicamente Morelos, en la Ciudad de México, por supuesto,
en el Estado de México y en Puebla. Carlos, la diferencia con el ciudadano común que tiene las ganas en un acontecimiento de esta naturaleza y sale con su pico, su pala, sus instrumentos caseros para poder ayudar en el rescate de víctimas. La diferencia de ustedes es de que tienen expertos en cuestiones de vivienda, estructuralistas, tienen la maquinaria. Eso yo creo que desde mi punto de vista marca la diferencia del apoyo que ustedes están haciendo y han venido haciendo en los últimos días. Y bueno, y diciendo esto que bien comentas, porque la verdad es que es un gran reconocimiento a todo el pueblo mexicano, porque vimos cómo se volcó y lo vimos todos, y estando nosotros y estando presentes, muchos de los trabajadores de la construcción dejaron las obras para irse a los trabajos de rescate y de remoción, pero sí la posibilidad que nos da hacer una cámara empresarial es la coordinación en un momento dado, pues sí, con las autoridades que estaban al frente, en el caso de C5 en la Ciudad de México, en donde nos iban diciendo hacia dónde se tenía que dirigir esta ayuda para poder optimizarla de la mejor manera, en donde ya había algunas zonas ya acumuladas de gente que entró a ayudar y que la verdad hizo la diferencia en poder tener una respuesta muy fuerte, pero con esta coordinación pudimos establecer qué sitios eran los preferentes o donde más se necesitaba, qué herramientas se necesitaba, qué maquinaria se necesitaba, porque el tema de la coordinación se vuelve sumamente importante para poder optimizar los recursos y pues dar mejores resultados. Y esto pues lo hemos podido hacer y también hemos estado participando, como decía, en el tema de Oaxaca, en el tema de Chiapas, y creo que a la larga van a ser los que más tiempo y trabajo van a necesitar. El esquema que se está manejando en la Ciudad de México va a hacer que se pueda impulsar con más velocidad. Muchos de esos edificios contaban con seguros y con medios para poder empezar una reconstrucción. Sin embargo, hay zonas del país en donde el nivel económico era muy bajo o es muy bajo, y eso ha hecho que se imposibilite el tener recursos por parte de las personas, y es por eso este programa de apoyos, que bien está metido el gobierno, pero nosotros a través de Fuerza México, y quiero decir que los socios de todas las delegaciones han estado aportando para poder sumar a este fideicomiso, y que una vez que tengamos bien concentrados los recursos, nosotros como parte de la CONCAMIN, como parte del CCE, hemos estado en pláticas ya hace poco, el viernes pasado todavía, con Juan Pablo Castañón, con Manuel Herrera, para ver los esquemas en los que vamos a participar, porque las decisiones van a ser por parte de los empresarios, hacia dónde se debe apoyar con este recurso que se está recaudando. La idea siempre es optimizar y multiplicar, y junto con nuestra Cámara Hermana de la CEMIC, pues queremos que tanto la Cámara de Vivienda como la Cámara de la Construcción, pues somos los que tenemos pues esta expertise, este conocimiento de la construcción, de la edificación, para poder aplicarnos de mejor manera. ¿Cómo? Pues esos son los puntos que estamos hoy analizando. Queremos supervisar, queremos apoyar con supervisión, cómo poder apoyar con maquinaria, con las partes que nosotros podamos aportar para que se pueda concentrar esto en las zonas en donde haga mayor falta. Estas autoconstrucciones que se van a dar dando, estamos entendiendo que el gobierno va a apoyar con algunas tarjetas para tener recursos, pero ahí se vuelve muy importante contar con algún supervisor, con una persona con preparación para poder saber y explicar cómo se debe hacer, porque la idea es que una vez que se levanten estas reconstrucciones de vivienda, estén mucho mejor diseñadas para que puedan soportar unos fenómenos de este tipo. Carlos, Federico Sobrino, hay una cuestión que se ha considerado en los últimos días, que desde mi punto de vista hay que dividir una situación, fue la situación urgente del momento, que es el recorrido físico de los inmuebles, a ver si estructuralmente están bien, pero hoy viene la situación importante, y lo vivimos también hace 32 años, en donde la seguridad jurídica no está del todo resuelta, en el sentido de que hay mucha gente que tiene la posesión pero no la propiedad, y que obviamente ustedes, siendo profesionales en materia de construcción y en materia también a lo mejor jurídica, a lo mejor de otro tipo, desde nuestro punto de vista se tendría que arreglar.
¿Cuál es tu opinión, digamos, para terminar tu entrevista? Gracias. Claro, Federico. Bueno, empezando y dividiendo la parte de la construcción, yo creo que es la parte más rápida en el sentido de que se puede empezar a operar. Estamos a través de las delegaciones de Chiapas y Oaxaca viendo dónde hay zonas con mayor caliza que se puedan hacer o montar algunas bloqueras, que se puedan hacer materiales con mayor facilidad y poder usar pues esto a favor, porque hay que recordar que la vivienda ya no está concentrada, sino diseminada. Eso presenta, pues por supuesto, retos importantes de distribución de material para que pueda llegar. Y todo esto es lo que tenemos que estar coordinando, y ahí donde tenemos, pues yo creo que una experiencia a la que podamos nosotros aportar. En el tema de la regulación, bien dices, porque hay que recordar que Chiapas y Oaxaca son dos de los estados donde tienen más complejo el tema de la tierra. Como bien dice, mucha posesión, pero mucha esta tierra no está regularizada. En una primera instancia, lo que se está acordando es, pues la gente que tenga posesión, primero ahí se va a poder edificar su vivienda. Pero sí creo correcto que hay que buscar un segundo momento en donde se pueda buscar la regularización de estas tierras. Yo creo que ahorita con tener a estos dos estados que son los que son más complejos en el tema de posesión y sobre todo de tener la regularidad o la regularización de su tierra, vamos a poder contar seguro con algunos esquemas de apoyo para poder hacer esto de una manera más rápida. Sí hay que mencionar que lo primero a lo que nos estamos abocando es saber cómo podemos nosotros sumar y apoyar al tema de la reconstrucción, que la gente tenga un techo, de que la gente pueda volver a contar con una vivienda donde resguardarse y tener a su familia. Y por supuesto, yo creo que es muy importante ese segundo punto, que nosotros, por supuesto, dentro de nuestro ámbito, es el tener la posesión de la tierra para poder ponerla en un momento dado, en nuestro caso, a la venta. Así es. Entonces, de poder apoyarnos de esta forma, de esta experiencia, para poder hacer que la gente pueda ir regularizando su tierra, su terreno, su lote, y poder tener de una manera más propia su vivienda. Así es, Carlos. Carlos, un tema que da para mucho análisis, mucho rato de conversación, de reflexión y sobre todo de opinión. Ojalá pronto nos puedas acompañar aquí en el estudio para que nos sigas abordando qué es lo que están haciendo ustedes. Sabemos que con este fideicomiso ya empresas de ustedes están aportando recursos para poder construir vivienda. Hay mucho camino por delante y donde ustedes son un actor que se vuelve eje dentro de todo este trabajo que se está haciendo para poder reconstruir a este país en muchos ámbitos. Queremos agradecerte, Carlos, el espacio. Muchísimas gracias y ojalá pronto nos puedas acompañar aquí. Gracias, Carlos. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Estamos en contacto, y nada más quiero comentarles que nosotros tenemos la convención, la de Canadell de este año, en Oaxaca, siendo solidarios con el momento y con el tiempo. Vamos a estar allá todos los desarrolladores a finales de octubre para darle un seguimiento a esta reconstrucción y estar pendientes de cómo podemos seguir apoyando. Pero por supuesto, este tema da para más y estamos puestos para ir a platicar con ustedes en el momento que así dispongan. Muchísimas gracias. Gracias, Okay, te agradecemos mucho, Carlos. Gracias, Carlos. Bueno. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Gracias. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Ok, estimado auditorio, estamos de nueva cuenta con ustedes. Y bueno, vamos a en este bloque vamos a platicar con Rafael Verumen de Colors, que tenemos pues muchos temas que platicar, pero bueno, vamos a empezar por uno de ellos que es el que platicamos ahorita fuera del aire y que nos interesaría comentarlo contigo por la experiencia que tienes, Rafael. ¿Cuál es la función de un administrador en un caso de siniestros? Pues mira, como este caso, ¿no? El que vivimos. Sí, desde luego empieza porque un buen administrador debería de prever una serie de acontecimientos que se pueden dar. Esto, desde luego, la forma en la que tú hagas tu administración va a permitir que tengas un resultado muy diferente. Si tú llevas una administración de una manera reactiva, de una manera correctiva, en donde reaccionas a lo que pasa, pues vas a tener el mínimo de eficiencia y vas a tener el más alto de los costos. Vaya. Y esto es simple de entender desde cambiar un foco. O sea, si tú reaccionas a cambiar el foco y el momento que se funde, que a lo mejor es cuando estás aquí en tu programa y lo necesitas, pues sales corriendo y compras el foco a lo que cueste. Claro. Y además seguramente te vas a tardar en encontrar exactamente el correcto y tal, y se vuelve todo un problema. Nosotros identificamos 4 diferentes niveles en esto de administrar inmuebles. El siguiente nivel sería el nivel preventivo. O sea, lo ideal sería que previeras y en ese momento empiezas a bajar tus costos y empiezas a ser extraordinariamente más eficiente. Identificamos 2 niveles más. Uno que sería predictivo. Tú puedes predecir las cosas que van a pasar y las puedes predecir mejor, no porque sean magos, sino en la medida en la que tienes datos, en la medida en que tienes un software que te da estadística de lo que ocurre en tu inmueble, en la medida en la que tomas medición de tus cosas más importantes, pues empiezas a poder predecir una serie de cosas. En esto de los siniestros, definitivamente el predecir está relacionado con que pues, si tú vives en la costa, seguramente vas a tener que estar pendiente de los huracanes que se puedan dar en la costa. Si vives en una zona sísmica, como es el caso de la Ciudad de México, pues estás a expensas de que pueda venir un terremoto. O sea, eso es una cosa que quizás no se pueda dar el día, pero es totalmente previsible que va a ocurrir. Va a ocurrir algún día. Todavía hay un nivel más que identificamos, que sería un nivel proactivo, en el cual hay muchas cosas que tú puedes eliminar de raíz para no tener los problemas. Entonces, un buen administrador debería de tomar sus diferentes temas, jerarquizarlos
y de acuerdo con la jerarquía que tenga, tratarlos en el mejor nivel al que los pueda llevar. Y en ese sentido, claramente, en la medida en la que tú tomas una actitud no nada más de ver pasar la película y de reaccionar a lo que va ocurriendo, tomas providencias, por ejemplo, para tener un plan de siniestros, para poder manejar adecuadamente tu risk management y tener contratados los seguros adecuados, para además tener un plan de protección civil que a las claras es muy importante. Hay inmuebles que lo tienen que tener por ley, pero hay muchísimos inmuebles en los donde haría muchísimo sentido que tengas un plan de protección civil bien armado, y eso pues te va a dar una forma muy distinta de reaccionar ante cualquier siniestro, ante un sismo o ante un incendio o ante un huracán. Y cuando esto efectivamente se planea y se hace tomando en cuenta todos los elementos que puedes tener a disposición y lo haces de forma profesional, pues tienes un resultado muy diferente, un impacto muy distinto a nivel no solamente de tu edificio, sino de los usuarios del edificio, que finalmente son la razón de que exista, pero son lo más importante. Y tienes también un escenario de un resultado que económicamente va a tener clarísimos beneficios contra estar improvisando. Rafael, sin duda este acontecimiento, sobre todo el del 19 de septiembre, evidenció, desnudó muchas deficiencias en muchos ámbitos, en particular en el ámbito administrativo. ¿Cuál sería esa parte que salió a relucir en lo que hay que trabajar para poder profesionalizar y ante eventualidades como las que acabamos de enfrentar? Pues mira, lo estamos viviendo con algunos clientes que hoy tienen mucho más claro precisamente que tienen que revisar sus procedimientos, tienen que revisar sus políticas, y hay clientes que nos están pidiendo en este momento hacer diagnóstico y hacer un claro planteamiento de cómo podrían mejorar muchas cosas. Y evidentemente esto además se relaciona, insisto, desde el trabajo cotidiano de día a día en las propiedades. Nosotros ofrecemos muchas líneas de servicio. Una de ellas es una administración muy integral, una administración como si tú fueras el propietario del inmueble, en donde te haces cargo absolutamente de todo lo que le puede ocurrir. Y en realidad le entregas al cliente un resultado, le entregas al cliente cuentas sobre lo que pasa en su inmueble, pero tú tomas las decisiones administrativas, legales, de permisos, de normatividad que pueda tener, y finalmente en ese tipo de administración, que en inglés es el property management, tienes una responsabilidad absolutamente completa, pero desde esa hasta una mucho más sencilla que sería el facility management, que es la administración cotidiana de contratar la limpieza, el jardinero, el de mantenimiento, el tema de día a día y de la operación del edificio. En la medida en la que efectivamente el administrador está volcado a tomar esta actitud de las que yo les hablaba, de poder mirar lo más adelante que puedas y venirte un poco en consecuencia para trazar el camino para llegar a una mejor cosa, los resultados son mejores. Mira, yo veo, por ejemplo, que a raíz del siniestro, lamentablemente, pues hay edificios que sufrieron daños porque lo iba a sufrir el edificio que fuera. O sea, claro, hay lugares en donde el sismo es terrible y es catastrófico, y efectivamente cualquier edificio se podría dañar. O sea, yo les explicaba a mis hijos que si de pronto tienes una masa tan enorme como podrían ser la de no solamente muchas colonias juntas, sino quizás un pedazo más grande, y eso se mueve, y en algún momento hay otra pequeña masa que se deja de mover y tu edificio está entre esas dos cosas, no va a haber quien lo resista, vaya. No. Pero también es claro que en el otro extremo, pues hay edificios que se dañaron y que ese daño que tienen definitivamente no es un daño que se debió de haber generado porque teóricamente ya estaban calculados con la nueva normatividad, porque eran edificios nuevos, porque eran edificios que no están en el perfil
de lo que se dañó más. Hay que tener claridad también en que, por ejemplo, el sismo es absolutamente único y irrepetible en cada caso. Aquí tuvimos un ejemplo muy claro entre el sismo del día 7 y el sismo del día 19. Tienen causas muy distintas que los generaron. Y, por ejemplo, en el laboratorio de pruebas de estructuras de la UNAM, tienen una mesa en la que generan la simulación de lo que es un sismo, y en esta mesa tú le cambias la frecuencia y puedes ver claramente cómo una maqueta o una estructura alta con una frecuencia distinta se mueve y una pequeñita no, y cambias la frecuencia y se vuelve totalmente al revés. Esto, por ejemplo, en los sismos que vivimos es muy claro porque la generación del sismo fue distinta y a distancias distintas. Entonces la onda nos llegó diferente, y además de que nos llegó diferente, llegó con una frecuencia muy distinta. La aceleración, por ejemplo, del sismo del día 19 fue altísima. O sea, es una aceleración más alta que la del 85. Entonces no nada más es el factor de la potencia, es potencia, aceleración, la dirección en la que tome tu estructura, ¿no? Pero todas esas construcciones que de alguna manera estaban en el momento más desfavorable, con una frecuencia muy desfavorable, pues no fueron las únicas que se cayeron. Lamentablemente sí hay también estructuras que se caen, y que se caen un poco porque lastimosamente no estaban bien hechas, ¿no? Entonces yo creo que hay una variedad enorme de resultados, desde las estructuras que de alguna manera les tocó una condición muy desfavorable, las que efectivamente se hubieran roto así estuvieran hechas como fuera, porque estaban en el sitio equivocado, y las que nunca se debieron de haber caído, que afortunadamente son muy pocas, pero que sí estaban muy mal hechas. Rafael, vamos, si lo permites, vamos a un pequeño corte comercial. Regresamos, hay mucho que platicar todavía con Rafael, y sobre todo en el tema de la profesionalización de los administradores. Vamos a un corte comercial y estamos de regreso con ustedes. Gracias. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Muy bien, auditorio, nuevamente de regreso con nuestra entrevista con Rafael Verumen de Colliers. Muy bien, Rafael, pues bueno, pues continuamos con acerca de esto de los administradores, qué es lo que tenemos que tomar en cuenta de un administrador y demás, ¿no? Pues mira, yo creo que un buen administrador, desde luego, te tiene que entregar buenos resultados. Eso es muy simple de entender, pero para que los pueda entregar, es fundamental que cuente con varios elementos. O sea, primero tiene que tener conocimiento. O sea, si no tiene idea de qué se va a tratar, es muy difícil que puedas hacer una labor administrativa correcta. Tienes que tener los conocimientos. En Colliers, por ejemplo, tenemos una universidad. O sea, Colliers tiene Colliers University, que es una manera de estarle dando conocimiento a nuestra gente, estarle dando capacitación y a la vez generar expertos. O sea, nosotros quisiéramos que la gente en cada una de las posiciones que tenemos sea un experto haciendo lo que hace, y la única manera de hacer eso es dándole el training, capacitándola y desde luego estudiando, ¿no? Tienes que tener también una plataforma, porque por muy bueno que tú seas, si todo lo pretendes llevar en una libretita, y ahora nuestras libretitas son hojas de Excel, ¿no? Entonces, si pretendes llevar en una hoja de Excel una cosa tan compleja como es un edificio, la verdad es que se vuelve inoperable. O sea, llega un momento en donde los datos y las decisiones no las estás tomando contra un escenario en donde realmente puedas tú manejar todas las cosas al mismo tiempo. Entonces, tener una buena plataforma y tener el software adecuado para poder hacer una buena administración es fundamental. Desde luego, también una de las cosas que necesitas es tener un equipo completo, porque tienes que tener, por ejemplo, nosotros gestionamos licencias, permisos, todo lo que está relacionado con el tema de normatividad inmobiliaria es algo que le proporcionamos a nuestros clientes, y que lo hacemos con un grupo de expertos que sabe hacer perfectamente esto, ¿no? Los planes de protección civil están dentro de este paquete, y hacemos algunos miles de planes de protección civil al año. O sea, tenemos clientes a los que les hacemos el plan de protección civil para cada una de sus sucursales, por ejemplo. Okay. Y el otro ingrediente que es fundamental, porque tú puedes tener todo eso, pero si no tienes la voluntad, la actitud, las ganas, y sobre todo no tienes el realmente querer hacerlo bien y dar un servicio de primera y de excelencia, pues es muy difícil que lo puedas hacer. Rafael, me gustó ahorita el planteamiento que hiciste fuera del aire, que para ser mago se necesita tener chistera y tener varita, sí, que son las herramientas. Y el conejo para poderlo sacar. Y el conejo, exactamente. Yo creo que es exactamente, o sea, lo mismo que acabas de decir, pero el ejemplo es, yo creo que inmejorable, en donde precisamente el cliente muchas veces quiere que seas mago, pero no te da las herramientas para que seas mago. Pues mira, nosotros afortunadamente sí sabemos cuáles son las herramientas que se requieren, y sí podemos sacar las herramientas. Desde luego el cliente tiene que entender que para ciertos niveles de actos de magia pues se necesitan más herramientas, se necesita un equipo más grande para que puedas tener, por ejemplo, tiempos de respuesta en el servicio, en donde si tú quieres que algo se manche, esté 10 minutos después perfectamente limpio, pues necesitas un equipo de limpieza mucho más completo y gente que esté muy atenta para atraer al de la limpieza y para que esté en el momento en que tiene que estar. Desde tu punto de vista, Rafael, a futuro, yo consideraría que este es un parteaguas nuevamente, y es una nueva oportunidad para reinventar ciertas cosas. Hoy vemos, por ejemplo, que los administradores a lo mejor están mal vistos, pero obviamente hay mucho por hacer. Desde tu punto de vista, ¿qué hay que hacer en el campo de la administración de inmuebles a partir de este parteaguas? Mira,
Yo creo que hay muchos administradores que están mal vistos porque lamentablemente sí hay un espectro muy amplio y hay malos administradores. Sí. Hay administradores que engañan a sus clientes, hay administradores que no solamente los engañan, sino que los roban. Sí. Y eso pues desprestigia el oficio, vaya. Pero yo te diría que hay muy buenos administradores también y hay gente que está muy contenta con sus administradores y que cuando tú le das muy buen servicio, ya no quieren que te vayas, o sea, quieren que les ayudes con todo lo que les puedas ayudar, porque la gente no es tonta y identifica claramente cuando tú le estás dando un buen servicio, cuando tú de alguna manera estás enfocado a resolverle los problemas, cuando tú efectivamente estás preocupado por el cliente. No hay que poner un cuadrito en tu oficina que diga el cliente es lo primero. Lo que hay que hacer es tomar acciones que le digan al cliente que estás preocupado y ocupado en resolver sus cosas. Entonces nosotros, por ejemplo, hacemos encuestas permanentemente, encuestas con las que vemos qué es lo que necesita el cliente y tomamos acciones muy concretas para que los clientes sientan realmente esa atención. Y regresando un poco al tema del sismo y de lo que deberíamos de hacer, yo sí creo que hay un parteaguas, desde luego, y va a haber un parteaguas desde el punto de vista estructural. O sea, yo creo que hemos tomado muy buenas decisiones, pero si tú ves el mapa de lo que se cayó en 85 y de lo que se cayó ahora, hay una zona bastante definida que es de mayor riesgo. Seguramente tendrán que tomarse algunas providencias para atender eso con más rigor, pero sobre todo, no creo que nos hace falta tanto mejorar, por ejemplo, la legislación o la normatividad. Habrá que ajustar algunas cosas, pero me parece que lo más importante no está en crear cosas nuevas, sino en realmente ponerle atención a las que ya tenemos. O sea, hay muchísimos edificios en donde se podría planear en cuanto a la emergencia, se podrían tomar una serie de medidas y de acciones que permitirían que la gente tuviera un impacto mucho menor. Y lastimosamente y a todos los niveles, pues hay quien de pronto eso lo ignora o lo deja como en una actitud de eso a nosotros nunca nos va a pasar, ¿no? Las cosas malas le van a pasar al de enfrente, pero claro, a mí no me va a pasar, ¿no? Y yo creo que eso pues es una forma un tanto tonta de resolver el problema. Me parece que lo profesional sí está justamente en hacer el análisis de veras y en este análisis entender dónde está tu propiedad, qué providencias puedes tomar, qué plan de emergencia necesitas, qué plan de protección civil, son adecuadas las medidas que tienes, y entonces definitivamente en el momento en que venga un evento del tamaño que sea, vas a tener una manera de reaccionar mucho mejor. Y bueno, estos administradores que ustedes manejan internamente dentro de Colliers, ¿están certificados? ¿A través de quién? Mira, tenemos una certificación de Colliers, precisamente porque en Estados Unidos, para que tú seas property manager, no funciona como aquí. Aquí si tú eres dentista y decides que vas a administrar el edificio, puedes administrarlo. Yo diría, Rafael, allá sí funciona. Lo que pasa es que hay una normatividad y hay una legislación, exacto, que por cierto cambia en cada estado, pero necesitas una licencia para ser property manager. Y entonces necesitas certificarte. Por lo tanto, Colliers, en una de las muchas cosas que hace en su universidad, tiene un curso para certificarte en REMS, precisamente, en Real Estate Management Services, y nuestros property managers están certificados ahí, y de alguna manera esto, de nuevo, eleva el nivel, eleva la manera en la que realmente puedes preparar y tomar las cosas, porque empieza a dejar de ser al azar. O sea, empiezas a tener precisamente herramientas con las cuales manejarlo mucho mejor. Ahora, esta certificación, ¿ustedes la hacen internamente dentro de Colliers? Sí, es correcto. No es una certificación que pueda ser externa para cualquier otro administrador que quiera ir con ustedes a certificarse. Esto efectivamente es para el personal de Colliers. Tenemos certificaciones como las certificaciones sustentables, que sí las manejamos y hacemos una revisión del edificio. Desde luego, la certificación sustentable está mucho más relacionada con el impacto que tiene el edificio al medio ambiente, con el ahorro de energía,
el ahorro de agua, cómo manejas los residuos. Y tenemos dos muy importantes, una es la de LEED, que de alguna manera se ha vuelto el estándar en México, y la otra es una muy nueva que se llama BOMA Best, nació en Canadá. BOMA es una institución que funciona desde 1907 en los Estados Unidos, es el Building Owners Management Association. Esta institución no estaba satisfecha con solo quedarse con la fotografía de un momento del edificio en cuanto a que esté completo y certificado, sustentable. A ellos les interesaba mucho más ver el tema de la operación y el mantenimiento del edificio. Y entonces le agregaron capítulos. En BOMA hay 10 capítulos que se revisan para certificar un edificio y tiene un principio de mejora continua en el edificio, en donde se revisan 10 capítulos diferentes y te acaba dando resultados de ahorro de energía, de mejor uso del agua, de cómo manejas tus residuos y de todos los temas que incluye la certificación, que acaban dándote un mucho mejor edificio en el tiempo, vaya. Cada vez el edificio empieza a funcionar mejor, empieza a darle más satisfacción a los usuarios y eso, pues de alguna manera acaba siendo un mejor producto desde el punto de vista de rentabilidad, pero al mismo tiempo un espacio en donde estás más a gusto. Sencillamente funciona mejor. Y es más rentable. Además rentable, sí. No cabe duda que para saber, conocer y aprender sobre el tema de administración de inmuebles, hay que hacerlo con los que sí saben, con los profesionales. Y si algo más allá de los tecnicismos he aprendido el día de hoy con Rafael, es que para ser mago hay que traer conejo. Así que, Rafael, por último, ¿dónde te encuentran las personas que les ha interesado tu conversación? Pues mira, mi correo electrónico es rafael.verumen, con B de bueno, @colliers, con .com. Muchísimas gracias, Rafael. Sin duda muy interesante la conversación en todos los ámbitos. Y bueno, pues Rafael, pues te ofrecemos aquí, es tu casa, las veces que quieras venir. Muchas que gracias. Ahora pronto nos aquí, acompañes de nueva cuenta. que próximamente nos estés acompañando. Estamos a sus órdenes. No, vas a ver que sí lo vamos a tomar en cuenta, ¿eh? Gracias, Rafael. Muchísimas gracias. Y la despedida oficial, que además a todos nos encanta, la hace Bueno, Héctor. Ok, pues muy buenas noches, estimado auditorio. Nos despedimos y dentro de 8 días nos vemos igual por el mismo canal de las 8 a las 9 de la noche en nuestro programa de Tu Espacio. Federico, muy buenas noches. Héctor. Rafael, buenas noches. Saúl, buenas noches. Rafael. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y bueno, Gracias, gracias a todos. Por aquí te estaremos viendo. Gracias. Gracias. Buenas Hasta la noches. próxima. Hasta luego.